Hay frases que dichas por la persona adecuada y en el momento adecuado pesan más que cualquier comunicado oficial. Frases que quizás no confirman nada de forma explícita, pero que en realidad confirman casi todo. Y lo que dejó caer Dani Pedrosa ayer en el micrófono de Dazón pertenece para mí exactamente a esa categoría. Cuando alguien como Dani Pedrosa, pues con el conocimiento interno de KTM, ¿no? Y la posición que tiene ahí, afirma sin rodeos, ¿no? Eso de sin duda el equipo Ducati ha hecho una buena maniobra. El margen para la interpretación pues se acaba reduciendo al mínimo. No es una opinión lanzada al aire, no es una frase para rellenar una parte ahí en el programa de televisión de Dazón. Es una lectura informada desde dentro del sistema y desde dentro de KTM, ¿no? Porque Pedrosa no habla desde la distancia, no habla como expiloto vinculado del día a día. Pedrosa es el test rider de KTM, está dentro, ve, escucha y participa, ¿no? En la estructura que rodea a Pedro Acosta, conoce el esfuerzo que se ha hecho para construir un proyecto alrededor del murciano, las limitaciones que reales, ¿no? Que tienen ellos, y sobre todo sabe perfectamente qué se puede ofrecer y que no. Por eso cuando reconoce implícitamente que Ducati ha jugado bien sus cartas, pues creo que lo hace con la serenidad de alguien que asume que hay movimientos que llegado a cierto punto pues se convierten en inevitables. Y ese movimiento no es otro que la llegada de Pedro Acosta a Ducati, ¿no? En 2027, al Lenovo, como compañero de Marc Márquez. Un movimiento que, visto con perspectiva, realmente encaja pieza por pieza con todo lo que se ha venido gestando en los últimos meses, ¿no? Con el silencio de Pedro sobre su futuro, con la sensación de que su ciclo en KTM, aunque obviamente aún profesional y comprometido hasta el último día, realmente tiene fecha de caducidad. Y con la realidad de que Ducati es ahora mismo, pues posiblemente el único proyecto que le garantiza una moto competitiva desde el primer minuto, ¿no? La lectura es incómoda, obviamente, para KTM, pero creo que es honesta también. Pedro no se va quizás por falta de cariño ni por falta de trabajo que hayan tenido los austriacos. Se va quizás porque, bueno, por timing, porque su carrera va más rápido que el proyecto, ¿no? Porque ha demostrado incluso que con una moto inferior puede ser cuarto del mundo y pelear contra estructuras bastante más sólidas. Y porque cuando tienes ese nivel no puedes permitirte esperar indefinidamente a que todo encaje. Pedrosa lo sabe, KTM lo sabe y Ducati evidentemente también y se aprovecha. Este posible desembarco de Pedro en Ducati no solo define su futuro, define también por contraste el de Pecco Bagnaia, porque si algo queda claro con este movimiento es que Pecco no se quedará en Ducati, no hay que darle demasiadas vueltas, ¿no? Ducati no junta a Márquez y Pedro Acosta en el mismo box para mantener una tercera figura, ¿no? De un peso similar. No es una cuestión de jerarquía personal, es una cuestión de estructura deportiva. Ducati posiblemente piensa ahora mismo en ciclos y este movimiento señala realmente o está apuntando hacia el inicio de uno nuevo dentro de un tiempo, ¿no? El cambio en el discurso de Pecco, además, es una pista bastante clara. Durante años, incluso en los momentos más tensos de su relación con Borgo Panigale, como el año pasado, hablaba de Ducati como su hogar definitivo, ¿no? Decía que le gustaría retirarse allí, era una idea que además repetía con convicción. Hoy ya no. Hoy hablando, si vemos las declaraciones que ha tenido estos días en el test de Sepang, habla de posibilidades sobre la mesa, de escenarios abiertos, de un futuro sin certezas. Ese giro no es casual, es la reacción natural de un piloto que entiende que el proyecto alrededor suyo está cambiando o ha cambiado ya de eje. Y no es una lectura negativa sobre Pecco, al contrario, es reconocer que Ducati con Marc como presente absoluto y Pedro como un posible futuro a corto o medio plazo, ha tomado una decisión estratégica, una decisión que obliga a Pecco a mirar alrededor y a buscar opciones y buscar un entorno donde vuelva a ser el centro indiscutible del proyecto, algo que con este movimiento deja de ser, pues, posible para él en Borgo Panigale. Esa es la realidad y creo que él ya lo está empezando a aceptar viendo sus declaraciones, ¿no? Desde el punto de vista de aficionado, pues hombre, cuesta no dejarse llevar por la ilusión. La dupla Acosta-Marc Márquez es una combinación que invita a soñar, no solo por el talento, sino por la narrativa que genera. Es volver en cierta forma a aquellas épocas en las que compartir box significaba compartir una especie de guerra. Rossi y Lorenzo, ¿no? Salvando las distancias históricas, representa bien ese concepto, ¿no? Duelos que no empezaban en la primera curva, sino mucho antes, en la mirada, en el silencio, en alguna declaración, en la comparación absolutamente constante, ¿no? De un piloto para muchos llamados a ser el sucesor de Marc Márquez, ¿no? No en títulos ni nada de eso, pero sí en recoger la antorcha.
Pero no es un piloto que vaya a llegar a Ducati para aprender desde atrás. Llega, si se confirma, para competir, para medir fuerzas, para demostrar que está preparado para luchar por un título mundial con la mejor moto posible. Y hacerlo desde al lado de Marc Márquez es probablemente el examen más duro que puede existir en MotoGP, porque Marc no concede espacios, no entiende de procesos largos y no necesita justificar nada. Es el piloto que ha redefinido la exigencia dentro de la categoría reina de motociclismo. Será entonces cuando Pedro realmente tenga que dar ese salto definitivo y tendrá que demostrar, obviamente, que puede hacerlo, si es que puede. Hasta ahora siempre ha existido una explicación externa para sus límites, ¿no? La moto. En Ducati, en principio, creemos que en el 27 esa explicación desaparece. Tendrá material, estructura y sobre todo contexto. Y tendrá al lado el mejor espejo posible. Si es capaz de competir ahí, se estará preparado para todo. Si no, el paddock no tendrá piedad. Pero bueno, ese es el precio del que quiere ser campeón del mundo, ¿no? Para Ducati, si pensamos ahora en la estructura, es sencillamente un movimiento brillante. Asegura el presente con Marc, asegura el futuro con Pedro y gestiona la transición de forma planificada, no traumática. No espera que Marc decida retirarse para buscar relevo, lo incorpora antes, convierte el box en una referencia absoluta durante varios años y obliga al resto del campeonato, al resto de fábricas, al resto de marcas a reaccionar. Para Pecco el escenario es distinto, pero no necesariamente peor. Se abre una nueva etapa, un nuevo reto, la oportunidad de liderar otro proyecto, de volver a construir desde cero y de demostrar que su valor como campeón no depende de un color concreto. Está en sus manos demostrarlo. MotoGP siempre ha funcionado así. Los ciclos se cierran, otros se abren y los grandes pilotos saben cuándo moverse. Por cierto, medio descartó que fuese al VR46. Él piensa en equipo de fábrica, viendo sus declaraciones. Que todo esto lo verbalice, aunque sea indirectamente, alguien como Dani Pedrosa, desde dentro de KTM, le da un peso enorme. Porque no habla desde el deseo, sino desde la información, desde la aceptación de una realidad que ya se maneja internamente. Y cuando eso ocurre, normalmente el anuncio oficial pues es cuestión de tiempo, que es realmente lo único que estamos esperando ahora mismo, ¿no? Si se confirma, no será solo un fichaje más, será uno de esos movimientos que marcarán época, que puede que refina jerarquías, que cambien el relato del campeonato y que devuelven a MotoGP a ese punto de tensión interna, de rivalidad pura y de épica que siempre ha sido parte esencial de su ADN. Ya sabéis que digo yo siempre, necesitamos héroes y villanos, ¿no? Porque juntar a Pedro Acosta y Marc Márquez en la misma Ducati no es solo una decisión deportiva, es una declaración absoluta de intenciones y de las más contundentes que yo creo que se puedan recordar en los últimos años. Como digo, y como he dicho muchas veces, esto no quiere decir que Pedro Acosta vaya a superar a Marc Márquez, ni muchísimo menos. Es más, yo creo que Marc a día de hoy, en igualdad de condiciones, es superior a cualquier piloto con la misma moto. Sin embargo, desde luego que será un desafío mayor que tener posiblemente al lado a un Pecco Bagnaia, que un Alex Márquez, que un Marco Bezzecchi. Tener a Pedro Acosta es tener a un piloto con ambición, con ganas, con talento más que probado, aunque sé que a muchos os cuesta, no hay ningún problema. Creo firmemente que Pedro Acosta demostrará que tiene lo que es necesario para ser lo que su ADN parece mostrar, que es ADN de campeón. Que lo llegue a ser o no, estará en sus manos cuando tenga la mejor moto. Entonces ahí sí que podremos exigirle al de Mazarrón todo y más. Hasta entonces tendremos que seguir esperando, especulando obviamente, y quizás el tiempo nos dé la razón a personas como yo o no. No lo sabemos, pero desde luego vuelvo a decir que como aficionado, pensar que en el 2027 dos de los mejores, bueno, el mejor de la historia y uno que es de los mejores dentro de la parrilla actual, para mí junto con Quartararo, los dos mejores detrás de Marc, tenerlos juntos en el 27 en el Lenovo Ducati es sin duda un sueño, es sin duda lo mejor que le puede pasar al campeonato, lo mejor que le puede pasar a Dorna, a Liberty Media, a los aficionados, a todos, ganamos absolutamente todos. Los que pueden que pierdan sean sus rivales, teniendo a estos dos bichos juntos en la misma estructura si es que Ducati sigue al mismo nivel en el 2027, que ese será otro tema, porque obviamente si no están al nivel para luchar por nada, pues por mucho que tengamos a Pedro y a Marc juntos, pues no será lo mismo, ¿no? Así que creo que es algo para estar ilusionado realmente si eres aficionado, el saber que Acosta vaya a ser compañero de Marc, algo que, vuelvo a decir, según las declaraciones de Dani Pedrosa ayer, queda más que hecho. O sea, es imposible negar que ese movimiento no se vaya a hacer cuando ya incluso el mismo Dani Pedrosa, vuelvo a recordar, T-Rider de KTM, suelta esas palabras, ¿no? Así que nada, tenemos por delante una temporada absolutamente apasionante, pero también qué ganas de que llegue ese posible 27 con todos estos cambios de cromo. En fin, si has llegado hasta aquí, te doy muchísimas las gracias. Te pido que le des al botón del hype en este vídeo, que le des al like
y también que te suscribas si no estás suscrito. Muchísimas gracias por el apoyo de estos días atrás en los tests y nada, nos vemos en la siguiente. Un abrazo.